ministro Luis María Aguilar había dicho un mensaje más o menos en el mismo sentido. Es decir, pues los otros ministros también le están poniendo su estate quieto a Saldívar, como diciendo, ahí está. No que muy, de rodillas ante López Obrador, ¿no? En el ojo del huracán, después de que el presidente López Obrador confesó, pues que le daba trato de achichincle a Saldívar, que López Obrador levantaba el teléfono y le ordenaba qué tenían que hacer los jueces, qué tenían que hacer los magistrados, y como Saldívar era el presidente de la Corte, pues les pasaba las órdenes a los jueces, a los magistrados, etcétera, etcétera. La presidenta de la Corte, Norma Piña, a la que López Obrador ha descalificado, ha acusado de haber liberado a delincuentes, etcétera. Y la ministra Piña respondió al escándalo que desató el presidente López Obrador sobre la injerencia que él tenía en la Suprema Corte, cuando el presidente de la Corte era su incondicional Arturo Saldívar, que hoy pues es uno de los voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes. La independencia judicial no es fortuita ni gratuita. Pues ahí está clarísimo el mensaje. También el ministro Luis María Aguilar había dicho un mensaje más o menos en el mismo sentido. Es decir, pues los otros ministros también le están poniendo su estate quieto a Saldívar, como diciendo, ahí está. No que muy, de rodillas ante López Obrador, ¿no? Está en la línea Víctor Olea Peláez, quien es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Como siempre, a tus órdenes. Bueno, era un escándalo hasta que surgió lo del New York Times y entonces, pues escándalo tapó escándalo, pero yo no quiero dejarlo de lado. Las declaraciones del presidente López Obrador, la confesión del presidente López Obrador ayer diciendo cómo le hablaba al presidente de la Suprema Corte, en ese entonces Arturo Saldívar, para orientarle los casos, para él decir quién sí, quién no, quién se quedaba en el bote, quién salía, y cómo dibujó a Saldívar como una chichincle de López Obrador. ¿Cómo han tomado eso en el gremio de los abogados? ¿Cómo lo han tomado jueces, magistrados, etcétera? ¿Qué se dice entre ustedes? Pues desde luego lo tomamos muy mal, es muy grave y muy delicado lo que mencionas, Carlos. Desde luego la Barra Mexicana emitió ayer un comunicado público donde condenamos esas revelaciones, esos reconocimientos de injerencias del Ejecutivo Federal en resoluciones judiciales a través del anterior presidente de la Suprema Corte. Creo que eso vulnera la independencia judicial, el Estado constitucional de derecho, los lineamientos éticos del Poder Judicial de la Federación, que en su código de ética expresamente mencionan la prohibición de esas conductas que ayer reveló el presidente de la República. Hoy Saldívar dice que el presidente no quiso decir eso, habló en el programa de Ciro Gómez Leiva y como que descafeinó las declaraciones de López Obrador. ¿Cómo toman ustedes esta reacción de Saldívar? Pues como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, creo que a nadie nos quedó duda, querido Carlos, lo que dijo el presidente de la República. Fue muy claro y muy contundente en cuanto a las instrucciones, injerencias, sugerencias o como le quiera llamar,
que le hacía al entonces presidente de la Corte, Saldívar, para que éste influyera a su vez en jueces y magistrados en respecto de asuntos determinados del interés del Ejecutivo Federal. Eso pues no tiene vuelta de hoja. Ya lo que pretendan decir o descafeinar, como dices, pues no tiene sentido. Es muy claro y contundente lo que dijo el presidente de la República. ¿Puede haber alguna consecuencia jurídica a esto? Primero, hacia las figuras de López Obrador y Saldívar, y en segundo lugar, hacia los casos en donde se demuestre que el presidente tuvo esta intervención perniciosa. Pues mira, bien lo dices, habría que demostrar los casos concretos particulares en que eso sucedió. Yo no dudo, porque así lo confesó el presidente de la República, que esos casos se dieron. Ahora sus manifestaciones fueron genéricas, ahora habría que investigar a saber los jueces, los magistrados o incluso ministros que se vieron presionados por Arturo Saldívar para que resolvieran en determinado sentido. Habrá que concretar esas investigaciones al respecto. Por el momento, pues queda en revelaciones pues muy lamentables, indeseables, y yo considero que son incluso constitutivas de delitos, sobre todo por parte de Arturo Saldívar, porque pues habría un claro tráfico de influencias, delitos contra la administración de justicia, etcétera. Pero bueno, habrá que esperar a que se revelen esos casos particulares. Muchísimas gracias por esos minutos para W Radio y estaremos siguiendo de cerca el tema. Gracias y buenas tardes. Al contrario, Carlos, te mando un abrazo. Hasta luego. Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bueno, ha sido un escándalo. La verdad es que lo tapó el escándalo del New York Times, pero ha sido un escándalo brutal. La Barra Mexicana de Abogados reprobó la intervención del presidente López Obrador en la Suprema Corte. Que dijo que es una clara violación de los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial, un conflicto de interés. Reprobaron que no haya controles éticos, reprobaron el ataque deliberado a la independencia judicial. Hoy Arturo Saldívar, que escandalosamente pasó de ser presidente de la Suprema Corte a colaborador, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, habló en el noticiario de Ciro Gómez Leiva, donde es colaborador. Ya ve que Ciro Gómez Leiva lo tiene ahí de colaborador, y pues en pocas palabras dijo que el presidente no quiso decir lo que dijo. O sea, que el presidente no es abogado, entonces no, como que no decía bien, y que no, ¿cómo creen que López Obrador tuvo injerencia en la toma de decisiones? O sea, que sí le informaba él al gobierno cuando pasaban cosas, pero que por cortesía, ¿no? Y dijo que los de la Barra Mexicana de Abogados que se quejaron de él están a favor de la oligarquía y de las élites. Y el que estaba arrodillado ante López Obrador, ¿no? O sea, imagínense qué cosa. Lo de Saldívar ahí queda para la historia. Qué triste desenlace. Yo me acuerdo que Saldívar se quejaba de cómo Calderón lo presionaba. Y miren qué acabó. Dobladito ante López Obrador.